¿Cómo calcular el voltaje de la resistencia de R1, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito y la intensidad de corriente que pasa por R3? Lo primero que tenemos que hacer es recordar, ¿no? Cuando tenemos resistencias en serie, estas resistencias se van a sumar, ¿no? El R equivalente de esas dos, la resistencia total va a ser igual a R1 más R2. Cuando tenemos resistencias en paralelo, sí, vamos a poner R3, R4. Si tenemos más, obviamente va a seguir sumando, ¿no? Va a ser la suma de las fracciones, ¿no? La suma de las inversas, ¿no? 1 entre R3 más 1 entre R4. Si tenemos más resistencias, pues las seguimos aumentando. Lo otro es la suma de fuentes, ¿no? Si mi fuente va negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Si va de esta manera, ¿sí? Negativo, positivo, negativo, positivo, ¿no? Si están así en secuencia, pues simplemente, si aquí tengo B1, B2 y B3, pues simplemente mi voltaje total va a ser igual a la suma de esas tres, ¿no? De B1 más B2 más B3, ¿no? Cuando están en serie. ¿Qué sucede si una de estas fuentes, este es negativo, positivo, ¿no? Terminal negativo, positivo, ¿sí? Y mi última fuente, digamos que está está opuesto, ¿no? Voy a tener aquí positivo, negativo. El voltaje total que voy a obtener aquí va a ser, ¿no? Aquí vamos a poner B4, B5 y B6. El voltaje total va a ser igual a B4 más B5 menos el voltaje 6. Debido a que este voltaje final pues está polarizado en inversa, ¿no? No está en la misma secuencia de negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? No está sumando, sino esta fuente está restando, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez conociendo ello, pues vamos a empezar aquí, ¿sí? Primeramente nos vamos a fijar en las fuentes, ¿sí? Tenemos aquí la fuente de 12 voltios, la fuente de 1.5 y la fuente de 1.5, ¿sí? Lo que se tiene aquí es una fuente de 12 voltios y dos baterías de 1.5. Aquí tenemos el negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Estas dos baterías están en forma opuesta, ¿sí? A lo que es mi fuente mayor, que es de 12 voltios. Por tanto, aquí la fuente total con la que yo voy a trabajar, ¿sí? Va a ser de 12, ¿sí? De 12 menos 1.5 menos 1.5, ¿sí? Lo cual es menos 3, ¿no? Entonces el voltaje con el cual voy a trabajar va a ser de 9 voltios, ¿no? Aquí voy a tener 9 voltios. Luego tengo mi resistencia de 1 kilo ohmio, ¿sí? Luego tengo mis otras dos resistencias que están en paralelo una con la otra, de 3 kilo ohmios, y la otra es de 6 kilo ohmios, ¿no? Muy bien. Entonces nos dice hallar el voltaje en la resistencia R1, el voltaje aquí, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer el paralelo de estas dos y hallar ese voltaje, ¿no? Por divisor de voltaje. Entonces el paralelo de estas dos resistencias de 3 y de 6, ¿sí? El paralelo de estas dos va a ser 1 entre el R equivalente, va a ser igual a 1 entre 3 kilo ohmios, ¿no? Recuerden esa expresión de kilo que es 1000, 1 entre 3000 más 1 entre 6 kilo ohmios, ¿no? Que va a ser 1 entre 6000, ¿sí? Entonces este valor, si yo opero esas fracciones, ¿sí? Si yo opero esas fracciones, lo que voy a obtener es el valor de 1 entre 2000, ¿no? 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 medio, ¿no? 1 entre 2000 ohmios, ¿no? Entonces mi R equivalente de esas dos resistencias va a ser de 2000 ohmios, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener 2000 ohmios o 2 kilo ohmios, ¿no? Entonces si me pide hallar el voltaje en esa resistencia, ¿sí? En la resistencia R1, pues yo lo puedo hallar por divisor de voltaje, ¿no? Que es aquí 1 kilo ohmio y aquí tengo mi otra resistencia de 2 kilo ohmios. Entonces lo que hago es hallo el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Cómo hallo ese voltaje? Pues va a ser 9 voltios por 1 kilo ohmio, ¿sí? Entre la suma de los dos, ¿no? 1 kilo ohmio más 2 kilo ohmios, que es 3000, ¿no? 1 entre 3000, ¿no? Que es un tercio. Y el voltaje que voy a tener aquí es
9 entre 3 va a ser 3, ¿no? 3 voltios. 3 voltios es el voltaje que yo voy a obtener en mi resistencia de 1 kilo ohm. Ahora luego me dice, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito y la intensidad de corriente que pasa por el circuito, ¿no? La intensidad de corriente que pasa por todo este circuito, pues rápidamente yo lo puedo determinar, ¿no? Básicamente nos está preguntando cuál es la intensidad de corriente que pasa por aquí, ¿no? ¿Cómo yo calculo eso? A través de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm me dice, ley de Ohm, la ley de Ohm, la ley de Ohm, lo que me dice es voltaje igual a corriente por resistencia. El voltaje con el cual estoy trabajando, ¿sí? Es de 9 voltios. La corriente es la que quiero hallar y la resistencia es de 3 kilo ohmios, ¿no? De 3000. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir eso, ¿no? Que va a ser igual a 3 miliamperios, ¿no? La corriente que estoy hallando allí, 3 miliamperios. Recuerden que mili es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, la corriente que pasa a través de mi circuito es de 3 miliamperios. Ahora, lo otro que me dice es, y la intensidad de corriente que pasa por R3, ¿no? La intensidad de corriente que pasa por R3, ¿sí? Yo podría determinarlo a través de la caída de voltaje, por ejemplo. Si en la resistencia de 1 kilo ohmio tenemos 3 voltios, entonces quiere decir que en la resistencia de 2 kilo ohmios tenemos 6 voltios, ¿no? Para entender mejor. Aquí yo tengo 3 voltios, ¿sí? Allí está consumiendo, está cayendo, ¿sí? La tensión en 3 voltios. Y entre estos otros dos puntos, ¿sí? Donde tenemos este paralelo, lo que se tiene son 6 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje total con el cual se está trabajando es de 9 voltios. Entonces, como tenemos el voltaje, recuerden que el voltaje en paralelo es igual, es el mismo, ¿sí? Entonces, el voltaje en paralelo con el cual vamos a trabajar aquí es de 6 voltios. Y el voltaje para la resistencia de 2 es de 6 voltios. El voltaje para la resistencia 3 es de 6 voltios también. Pero no nos pide el voltaje, sino nos dice la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3. Por tanto, la corriente que pasa por allí, simplemente nuevamente aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Qué voltaje? Hemos visto, ¿no? Simplemente hemos deducido que tenemos un voltaje de 6 voltios. La corriente es lo que queremos hallar. ¿Sí? ¿Con qué resistencia? R3. ¿Cuál es la resistencia R3? 6K, ¿no? 6K. Por tanto, la corriente que pasa a través de ello es de 1 miliamperio, ¿no? A través de esa resistencia. De 1 miliamperio, ¿no? Entonces, tenemos el voltaje de la resistencia de R1. El voltaje de la resistencia R1 es de 3 voltios. Luego, el siguiente valor, la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través del circuito es de 3 miliamperios, ¿no? Y la corriente que pasa a través de ese R3 es de 1 miliamperio, ¿no? Esa resistencia 3. ¿Sí? Por aquí está pasando 3 miliamperios. ¿Sí? Ahora, si yo hago ese análisis y por esta resistencia de 6K pasa 1 miliamperio, quiere decir que por la resistencia de 3K está pasando 2 miliamperios, ¿no? Porque recuerden la ley de nodos, ¿no? Que nos dice que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. Si aquí está entrando, en este nodo está entrando 3 miliamperios y está saliendo 1 miliamperio por aquí, quiere decir que por este lado está saliendo 2 miliamperios, ¿no? Muy bien.